que me gusta es la plata fácil. Soy arribista, déspota muy frágil, autoritario, inescrupuloso, vivo impune y me creo muy gracioso. Suavecito no más, tuteo una vez, luego hermanito ya te cojo de otra vez. Y soy nada sin dinero. Saca la plata, saca la plata, saca la plata, esta burocracia, saca la plata. Amigos, estamos nuevamente con ustedes en otra mesa política de Otra Mirada TV. En este caso, el tema es la necesidad de una reforma política en el Perú. Y nos acompañan la doctora Rosa Mavila, congresista de la República, y el doctor Juan de la Puente, analista político y periodista de opinión. Rosa, para comenzar, ¿cuál crees tú que es la característica central que llama la atención, la molestia ciudadana en el actual sistema político? Yo creo que en general la ciudadanía peruana ha perdido confianza en el sistema político. Y cuando hablo del sistema político me refiero no solo a los partidos, sino en general a la política, ¿no? Y yo creo que a la base de esa tremenda desconfianza frente a la política hay todo un decurso histórico en los últimos años de terrorismo, de dictaduras y de corrupción. Sin embargo, ya que vamos a hablar del tema de la reforma política, yo lo vengo auscultando todos los días en el Congreso. Como dicen nuestras abuelas, se mira la realidad desde el ángulo en el que uno se ubica, ¿no? Por ejemplo, desde militantes de partidos tradicionales como el Partido Popular Cristiano, la preocupación está fundamentalmente en lo que gruesamente podemos llamar el fortalecimiento de los partidos. Los partidos existentes de larga data se plantean el tema desde el punto de vista de que hay tremendas exigencias legales a los partidos, excesiva legalidad, excesivo control a todos sus sistemas de financiamiento y de organización. Y desde la perspectiva de quienes han entrado a la política desde su informalidad, más bien hay preocupación por mantenerse en el sistema y por eso hay una defensa acerada, por ejemplo, del voto presidencial. O sea, los ciudadanos no están en la película. Esa es mi impresión. Mi impresión es que los ciudadanos desconfían de la política y que por eso hay que hacer lo que estamos diciendo, los que aún estamos metidos en política, hay que adecentar la política, aunque el término es un poco medio señorial, ¿no? ¿Qué significa adecentar la política? Pero creo yo que significa, pues, legitimarla, hacer que el ciudadano sienta su utilidad, hacer que la orientación de servicio y con ética sea la que presida el quehacer político. Pero también yo creo que hay que democratizar la política, porque ahora estoy en una comisión de estudio de la narcopolítica y francamente veo el tema desde el ángulo de las organizaciones políticas que Pedro Planas confrontaba, ¿no?, en el debate constitucional frente a los partidos, ¿no? Y las organizaciones políticas, así llamadas solemnemente, tienen una serie de visos. ¿Cuáles serían la diferencia entre partido y organización en ese razonamiento? Bueno, las organizaciones son fundamentalmente regionales y locales, no tienen una estructura institucional consolidada, pueden tener estatutos formales, pero en esos ámbitos es donde prima el dinero, prima el caudillismo y se facilita con mayor posibilidad el ingreso de dinero no santo a la política. ¿Y cómo ves este problema tú, Juan? Yo creo que hay un momento crucial que nos hemos adentrado desde el año pasado. Tenemos un momento crucial. La gente mira a la política como un espacio corrupto. Su principal crítica es esa, ¿no? O sea, la antipolítica ha llegado a un nivel de política corrupta. Y en la sociedad se ha abierto un espacio de una contrapolítica también. ¿Y una contrapolítica? Sí. ¿Cómo definirías contrapolítica? Es que la gente ya no distingue entre los buenos y los malos. Todos son malos. La gente no quiere la reelección en nada, no quiere financiamiento público. Eso es una contrapolítica.
Sobre eso es que está cabalgando todavía lentamente una propuesta de reforma política que se hace más evidente desde octubre del año pasado, ¿no? De las elecciones regionales y municipales. Es un proceso complejo, ¿no? Es un movimiento existente en la sociedad, no nace de los partidos. Curiosamente nace de los organismos electorales, de Bueno, pero núcleos la pequeños en el repartija Congreso. hace año y medio fue como Nace, una explosión sí, social. nace de la calle, tiene la complicidad de pequeños núcleos en el Congreso, ¿no? De quizás no más de 15, 20 parlamentarios, porque el cuadro general es el que describe Rosa. Entonces es un proceso complejo, porque hay una parte institucional, ¿no? De reformas institucionales, hay una parte de lo que es el ejercicio de la representación o la formación de la representación, y hay otra parte de la reforma que tiene que ver con cómo curar la corrupción. Y la gente entonces se mueve de minimalismos y maximalismos, ¿no? El maximalismo es que se vayan todos, que esto no vale para nada, y en medio de eso hay que ordenar para saber qué es lo urgentemente que se necesita. Para mí lo más importante de estos meses es que ha nacido un movimiento social de reforma política que tiene alcances, que hay que cultivarlo, profundizarlo, desarrollarlo, que podría realmente sí en algún momento plantearse exitosamente los tres niveles: la reforma de las instituciones, la reforma de la formación de la representación y la reforma de estas instituciones muy impactadas por la corrupción. Pero todavía nos movemos en un escenario muy difuso, donde todavía lo más importante es ese sentimiento contrapolítica de mucha gente respecto de todos los que hacen o hacemos política, ¿no? Es interesante esta idea de que es un movimiento inicial, ¿no? En los años anteriores prácticamente no se ha tocado el tema. Tú nos decías, Rosa, que los políticos básicamente están preocupados por ellos mismos desde distintas perspectivas, que las preocupaciones del ciudadano quedan afuera. Juan nos hablaba de contrapolítica, interesante el término, o sea, que se vayan todos. En este ambiente, ¿cómo ven el movimiento hacia adelante? ¿Cuáles serían quizás las medidas más urgentes que permitirían abrir camino para reformas más profundas? Quizás, no sé, ¿cómo ven esta prioridad? Mira, yo creo que hay que distinguir no solo a la vieja usanza de los políticos entre lo inmediato, lo mediano y lo de largo plazo, porque esta diferenciación metodológica no es necesariamente la que condiciona la realidad en el Congreso, pues, donde se toman las decisiones de reforma política, ¿no? Y electoral. Yo creo que hay que distinguir entre las reformas que pueden salir en un lapso corto y que abren el escenario para reformas ya más estructurales. O sea, estás en el posibilismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que nos movemos pues en un escenario de lo posible, O minimalismo. no solo de lo maximalista, querido Nicolás, sin dejar de ser maximalistas, ¿no? Por supuesto. Pero obviamente la política ha cambiado, pues, o sea, estamos en un escenario de nuevo siglo. Por ejemplo, entre lo inmediato que puede y debe salir, y a la que el tradicionalismo ya le está intentando bloquear, y que enfrenta el tema de la corrupción, yo sí creo que ningún delincuente debe ser candidato, ¿no? Y hay una serie de propuestas que acá tengo de las distintas vertientes, Iberico, el Fujimorato, o sea, en lo inmediato serían reformas contra los delincuentes, para limpiar la casa. Por ejemplo, ¿no? La propuesta de silla vacía, ¿no? Ya se está diciendo que la propuesta de silla vacía viola el principio de inocencia, es anticonstitucional, a pesar... ¿Qué cosa es silla vacía para nuestra audiencia? Es una propuesta por la cual aquel candidato al que se le prueba que ha sido sentenciado condenatoriamente por delito grave, como narcotráfico, terrorismo, secuestro... Aquel representante ya. Lavado de activos... Al que ya está sentado en el curul. Es que cuando es claro, en el caso de lo que se está debatiendo en el Congreso es cuando ya está sentado en curul. Sin embargo, hay propuestas de otras legislaciones que podrían ser un segundo paso y que tienen que ver con el candidato al que se le podría bloquear la posibilidad de que participe en las elecciones. Sin embargo, en lo aprobado en la Comisión de Constitución implica el congresista, solo el congresista, no los gobiernos regionales ni locales. Ahí hay una traba, ¿no es cierto? Porque hay tanta o igual corrupción en los ámbitos intermedios y locales. Pero por otro lado está el hecho de que la sentencia, en lo que se ha aprobado para no violar el principio de inocencia, es que tienen que ser ejecutoria, es decir, terminar mucho más allá de los 5 años que dura el mandato congresal,
Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta del jurado, que con 2 sentencias condenatorias, chao. Ahora hay un movimiento, y con eso termino para citarte solo ese caso, que dice, ¿por qué la iniciativa de las reformas tiene que venir del sistema electoral? El Congreso tiene que tener la iniciativa. Entonces, la camiseta del Congreso frente a propuestas en las que debería haber consenso por la salud de la República, ¿no? Me preocupa que haya una primera capa geológica, digamos, anticorrupción, pero no hayan siguientes capas geológicas en la agenda de carácter institucional, Sí hay. por hacer un poco de ingeniería. Sí hay. Me refiero, por ejemplo, sin ser muy detallista, al voto preferencial, las primarias abiertas, Sí hay. el financiamiento de los partidos, el acceso al sistema de las organizaciones políticas. No sé, o nos quedamos No, pero yo entiendo lo que señala Rosa en el sentido de que en esta etapa el minimalismo, teniendo en cuenta los plazos del calendario electoral, me parece que es una medida muy adecuada. Yo ahí discrimino 4 propuestas. La primera, la señalada por Rosa, que es decir, el impedimento. Los delincuentes no pueden ser candidatos. Un segundo grupo es lo que yo denomino la triada, que es eliminación del voto preferencial, lista alternada de género y elecciones internas convocadas por los organismos electorales. Tercero, me parece que es la necesidad de que sea vinculante la obligación de informar sobre los antecedentes de los candidatos en la hoja de vida. Hoy ya te informa dónde han estudiado, pero no te informan qué ingresos tienes. ¿En qué cárcel han estado? No, y qué procesos tiene. Y lo ¿Qué cuarto, prestación alimentaria no pagan? Y lo cuarto, me parece que es el tema económico. El dinero debe dejar de ser el principal organizador de la política. Financiamiento público, pero también no entregarle a los organismos electorales facultades sancionadoras para aquellos que no informan, hay fraude. O sea, esas son 4 áreas de lo mínimo. ¿Y qué opinas sobre lo que en todos los países europeos, casi todos, está legislado, de que no hay propaganda electoral en la televisión privada? Bueno, eso, por ejemplo, es parte de esta reforma en la parte económica, porque hoy día tenemos campañas plutocráticas, ¿no? Uno que puede gastar $250,000 y otro que gasta 10. Bueno, para establecer, digamos, niveles, promedios, no se puede determinar en dónde no se puede hacer y en dónde sí se puede hacer campaña. Pero si es que vamos a listas cerradas, se elimina el voto preferencial y hay lista, ubicación alternada, digamos, se reduce notablemente la necesidad de los candidatos de sacar dinero extra o de pedir, pasar el sombrero para sufragar las campañas. Por eso es que es clave. De pedir dinero negro. Digamos. Claro, por eso es clave la eliminación del voto preferencial y la lista alternada. No son más de 4 o 5 países en América Latina y en ninguno de esos que tienen voto preferencial. ¿Podría lograr ahora? Yo pienso que no hay condiciones, pero hay que seguir peleando porque un elemento de este movimiento de la reforma política, lo tengo claro, es que quizás no será con el Congreso, sino va a tener que ser contra este Congreso. O sea, desde la calle o con un siguiente Congreso. Desde la sociedad, en un siguiente Congreso. O sea, este movimiento de reforma podría terminar en un referéndum nacional. Desde la sociedad suena muy bonito, pero no es real. Desde la calle, pues, Juan. Sí, son temas de términos, pero también desde la sociedad, porque yo creo que instituciones que no necesariamente salen a la calle, como los gremios empresariales, claro. Podrían estar de acuerdo. Las iglesias, las cámaras de comercio, porque este tema de la suciedad en la política tiene un efecto económico, tiene un efecto institucional, hasta tiene un efecto en la casa, ¿no? Concluyamos, queridos amigos. ¿Cuál es la esperanza inmediata en reforma política? ¿Qué victoria se puede esperar en el próximo semestre, que es lo que nos queda ya de vida antes de las próximas elecciones? Yo creo que puede salir la declaración jurada obligatoria de naturaleza patrimonial y financiera. Creo que los candidatos podrían firmar al suscribirse como candidato el levantamiento de la reserva bancaria y tributaria y financiera. Creo que se debería bancarizar las donaciones al candidato y a los partidos para evitar justamente la injerencia de dinero sucio procedente principalmente del narcotráfico o del contrabando. Creo que se debería poner en materia de financiamiento límites al financiamiento, digamos, al gasto de un solo candidato. Lima, por ejemplo, se ha pintado de amarillo en algunas ocasiones, ¿no? Mientras otros candidatos sufríamos para poder tener algunas pancartas. Yo creo que hay el financiamiento del Estado a los partidos, pero creo que también hay que poner límites de gasto privado por los candidatos. Pero existen los límites de gasto privado. No existen. Sí, no existen un determinado número de unidades impositivas tributarias. No existen hasta donde yo conozco. Lo que la ley señala es que
los gastos partidarios tienen que estar canalizados por la dirección nacional. Sí. Por Y la entonces, tesorería Pero del si partido. hablamos con el señor Pucho, ¿no? La capacidad de control que tiene la OMPE sobre Sí. los gastos partidarios, sobre todo a nivel regional y local, es ínfima. Los partidos no tienen ni para tener contadores a nivel regional y local. No hay control sobre financiamiento. Entonces, esa orientación del financiamiento del Estado debe estar para gastos básicos, para infraestructura básica, pero también para capacitación y para las escuelas políticas. Y de otro lado, la hoja de vida tiene que consignar no solo antecedentes penales, sino tiene que consignar patrimonio. También el señor Cucho, el contralor, me decía a mí que a veces se declara de más para después hacer un desbalance lícito y evidentemente un control inicial, cuando no hay un control final y cuando la Contraloría no hace fiscalización real de lo que se declara, tiene serios límites, ¿no? Y por último, yo creo que la alternancia de género vinculada al voto preferencial es importante. Esta mañana lo debatimos en la Comisión de Constitución. No quiere admitir algunos congresistas como que a las mujeres en los gobiernos regionales y locales, que son listas cerradas, nos ponen siempre en el tercio inferior e invisibilizan la posibilidad real, pues, de seguir ejerciendo política. Y el acceso mismo Por de las supuesto. mujeres a la política, ¿no? Por supuesto, y entonces así no se puede por las mujeres apostar así nomás al voto preferencial, porque del balance de la cuota sabemos que muchas agrupaciones no han cumplido ni siquiera con la cuota, porque con la cuota se ha reducido el porcentaje de representación política femenina. Juan, ¿y cuál es tu esperanza en estos pocos meses que nos quedan antes de la convocatoria electoral? tengo muy pocas esperanzas, o sea, mi optimismo es muy limitado. Creo que van a seguir 2 o 3 medidas. No creo que hayan condiciones en este Congreso para eliminar el voto preferencial, establecer la lista alternada y las elecciones internas convocadas o llevadas a cabo por los órganos electorales. No obstante, creo que el movimiento se ha iniciado y va camino a ensancharse. Este es un asunto de mediano y largo plazo, me parece. Estamos discutiendo hoy día cosas equivocadas como el asunto de la reelección, que es un elemento de la formación de la representación. Yo siempre pienso que un cargo electo se deprecia rápidamente porque el sistema no tiene mecanismos de garantizar esa legitimidad. Entonces tenemos que discutir las cosas en su conjunto. La gente dice hoy día, ¿no? La discusión de la reforma tiene que ser integral, de acuerdo. Vayamos a este paquete mínimo, pero también miremos el asunto integral, pero creo que hay que seguir predicando todavía. Bien, amigos, tenemos entonces un panorama promisorio hacia el futuro del mediano y largo plazo, como nos ha dicho Juan, pero difícil en lo inmediato. Se ha iniciado un movimiento de reforma política, pero lo que se puede lograr en lo inmediato, si bien es importante, es poco todavía. Nos quedan entonces, como ciudadanos, como organizaciones sociales y políticas, tareas de fondo que cumplir para que la representación se mejore en este país y para que la democracia sea verdaderamente tal. Los esperamos nuevamente en los próximos días para otra mesa política de Otra Mirada TV. Muchas gracias.